Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía porque tenemos un tema hoy que, créanme, les va a hacer pensar y sentir un montón. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que toca fibras sensibles, un tema que, bueno, es sobre una noticia que sacudió las redes y nos dejó a todos con la boca abierta. Demet, la maternidad la transformará. Sí, así como lo escuchan. Hoy vamos a reaccionar a esta noticia, a analizarla, a desmenuzarla y a darles mi humilde opinión sobre todo esto. Pero ojo, no quiero que piensen que esto es un vídeo de chismes o de simplemente criticar. Para nada. Mi intención es generar una conversación, abrir un diálogo, entender qué hay detrás de todo esto y sobre todo, reflexionar sobre el impacto que la maternidad tiene en la vida de las mujeres. Así que sin más preámbulos, comencemos esta aventura juntos. Pero antes de empezar, como siempre, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, listos para la acción. Bueno, para los que no están familiarizados con el tema, les pongo un poco en contexto. Demet, una figura pública conocida por, bueno, digamos que por su vida pública, anunció que iba a ser madre. Y no solo eso, sino que también, de alguna manera, insinuó, o quizás declaró abiertamente, que la maternidad iba a ser una transformación total en su vida. Y ahí es donde la cosa se puso interesante porque las redes sociales, como siempre, explotaron. Hubo reacciones de todo tipo, desde mensajes de felicitación y apoyo incondicional, hasta comentarios críticos cuestionando su estilo de vida, sus decisiones y, bueno, todo lo que se les pudiera ocurrir. La noticia, por supuesto, fue difundida por varios medios, y la cobertura mediática, como era de esperarse, también avivó el debate. Portales de noticias, revistas de celebridades y canales de televisión dedicaron espacio a la noticia, analizando cada detalle, cada declaración, cada gesto. Se hablaba de su carrera, de su relación, de sus expectativas y, por supuesto, de las implicaciones de la maternidad en su imagen pública. Y es que la maternidad, amigos, es un tema que toca muchísimas fibras. Es un tema que evoca emociones muy fuertes, desde la alegría y la felicidad más absoluta, hasta el miedo, la incertidumbre y, por qué no decirlo, el agotamiento. Es un tema que nos afecta a todos directa o indirectamente porque todos tenemos una madre, una hermana, una amiga, una familiar, que ha pasado por esta experiencia, o que la está viviendo en este momento. Y es que la maternidad no es una experiencia aislada, sino que se inscribe en un entramado social, cultural e histórico que la define y la moldea. Pero volviendo a Demet y su anuncio. ¿Por qué generó tanto revuelo? Pues, creo que hay varias razones. Primero porque es una figura pública y por ende, está bajo la lupa constantemente. Todo lo que hace, dice y publica es analizado, juzgado y criticado. Su vida privada, sus decisiones personales, se convierten en tema de discusión pública. La prensa rosa, los paparazzi, los seguidores en redes sociales, todos están atentos a cada paso, a cada cambio, a cada novedad. La constante exposición mediática inevitablemente genera una presión adicional, una sensación de estar siempre bajo escrutinio. Segundo, porque la maternidad, como ya les dije, es un tema que genera muchísimas expectativas. La sociedad muchas veces tiene una idea muy romántica de la maternidad, una idea que, lamentablemente, no siempre coincide con la realidad. Se idealiza el vínculo madre-hijo, se romantiza el embarazo, el parto y la crianza. Se espera que la madre sea perfecta, que se entregue por completo, que sacrifique todo por sus hijos. Y esta idealización a menudo esconde la complejidad, los desafíos, las dificultades que conlleva la maternidad. La presión social por cumplir con este ideal, por ser la madre perfecta, puede ser abrumadora y generar una gran frustración en las mujeres. La sociedad a menudo proyecta sobre las mujeres una serie de roles y expectativas contradictorias. Por un lado, se espera que sean exitosas profesionales, que se desarrollen en el ámbito laboral, que alcancen sus metas y ambiciones. Por otro lado, se espera que sean madres dedicadas, que prioricen la crianza de sus hijos, que se entreguen por completo a su familia. Y la dificultad de conciliar ambos roles, la constante tensión entre la vida personal y la vida profesional, es una de las principales preocupaciones de las mujeres de hoy. Tercero, porque la transformación que Demet predice toca un nervio muy sensible, el de la identidad. ¿Qué significa que la maternidad te transforme?
¿Significa que te conviertes en otra persona? ¿Significa que dejas de ser tú misma? ¿Significa que abandonas tus sueños, tus metas, tus aspiraciones? Son preguntas muy importantes y las respuestas, por supuesto, son individuales y personales. La identidad en este contexto es un concepto fundamental. ¿Cómo la maternidad afecta la identidad femenina? ¿Cómo se reconfigura el yo a partir de la experiencia de ser madre? ¿Se diluye la identidad individual en la identidad materna? ¿O por el contrario, la maternidad fortalece y enriquece la identidad, permitiendo una mayor comprensión de uno mismo y del mundo? La maternidad, como cualquier otra experiencia vital significativa, puede generar un profundo cambio en la identidad. Algunas mujeres sienten que se transforman por completo, que la maternidad las redefine. Otras, en cambio, experimentan un proceso de adaptación y reajuste, pero sin perder su esencia, su individualidad. La forma en que cada mujer vive esta transformación depende de múltiples factores: su personalidad, sus valores, sus experiencias previas, su entorno social y familiar, y las expectativas que tiene sobre la maternidad. Yo personalmente creo que la maternidad sí transforma. Pero no necesariamente en el sentido que algunos podrían imaginar. Creo que la maternidad te transforma porque te pone en contacto con una fuerza vital increíble, con un amor incondicional que no conocías, con una capacidad de sacrificio y de entrega que te sorprende a ti misma. Te transforma porque te obliga a replantearte tus prioridades, a redefinir tus metas, a aprender a vivir el presente, a disfrutar de las pequeñas cosas. Te transforma porque te confronta con tus miedos, tus inseguridades, tus limitaciones, pero también te revela tu fortaleza, tu capacidad de resiliencia y tu potencial de crecimiento. La maternidad, en mi opinión, es una experiencia de aprendizaje constante. Aprendes a ser paciente, a ser flexible, a ser creativa, a ser tolerante. Aprendes a leer las necesidades de tu hijo, a anticiparte a sus deseos, a comprender su lenguaje. Aprendes a priorizar, a delegar, a pedir ayuda. Aprendes a vivir en el presente, a disfrutar de cada momento, a valorar las pequeñas cosas. Y sobre todo aprendes a amar de una forma incondicional, sin esperar nada a cambio. Pero también creo que la maternidad no te anula. No te borra. No te convierte en otra persona. Al contrario, te permite descubrir facetas de ti misma que ni siquiera sabías que existían. Te permite crecer, madurar, evolucionar. Te permite ser una mejor versión de ti misma, no solo como madre, sino como persona. Te permite desarrollar nuevas habilidades, fortalecer tus valores, ampliar tu perspectiva del mundo. La maternidad, en definitiva, te enriquece, te completa, te transforma. Pero no te destruye. Ahora, volviendo a Demet. ¿Cómo se va a manifestar esa transformación en su vida? Pues solo el tiempo lo dirá. Quizás decida alejarse de la vida pública, quizás decida reducir su ritmo de trabajo, quizás decida enfocarse en su familia y en criar a su hijo. O quizás todo lo contrario. Quizás decida seguir trabajando, seguir creando, seguir siendo ella misma, pero con un nuevo rol en su vida, el de madre. La incertidumbre es inevitable. El futuro es un territorio inexplorado. Pero lo que sí es seguro es que su vida, de ahora en adelante, estará marcada por la presencia de su hijo. Y aquí es donde entran las expectativas sociales. La presión que muchas veces las mujeres sienten por encajar en un determinado molde. La presión por ser la madre perfecta, la esposa perfecta, la profesional perfecta. Y es que la sociedad, lamentablemente, aún no ha terminado de entender que las mujeres pueden ser madres y al mismo tiempo, seguir siendo ellas mismas, seguir persiguiendo sus sueños, seguir disfrutando de la vida. La conciliación entre la vida familiar y la vida profesional es un tema crucial. ¿Cómo lograr un equilibrio entre las responsabilidades del hogar y las exigencias del trabajo? ¿Cómo romper con los estereotipos de género que limitan las oportunidades de las mujeres? ¿Cómo fomentar una sociedad más igualitaria y justa, donde las mujeres puedan desarrollarse plenamente sin tener que renunciar a sus aspiraciones? La sociedad, en general, ha avanzado mucho en la comprensión de la maternidad. Sin embargo, aún existen muchos prejuicios y estereotipos que dificultan la vida de las mujeres. Se espera que sean las principales responsables del cuidado de los hijos, que se encarguen de las tareas domésticas, que sacrifiquen su carrera profesional por la familia. Y estas expectativas a menudo generan una gran sobrecarga en las mujeres, un sentimiento de culpa y frustración.
Es necesario romper con estos estereotipos, promover una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres, y crear políticas públicas que faciliten la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Por eso creo que es muy importante que nosotras, como sociedad, abramos un diálogo, que hablemos sobre la maternidad sin tabúes, sin prejuicios, sin juicios de valor. Que nos apoyemos, que nos escuchemos, que nos entendamos. Que sepamos que cada mujer vive la maternidad a su manera, que cada una tiene su propia historia, que cada una tiene derecho a tomar sus propias decisiones. El debate público sobre la maternidad es fundamental. Es necesario generar espacios de diálogo, de reflexión y de intercambio de experiencias. Es necesario visibilizar las diferentes realidades de las mujeres, sus desafíos, sus logros, sus necesidades. Es necesario promover una cultura de respeto, de empatía y de solidaridad. Y en este sentido creo que el anuncio de Demet es una oportunidad para reflexionar sobre todo esto. Para cuestionarnos, para debatir, para aprender. Para entender que la maternidad no es un camino único, sino un camino lleno de posibilidades, de retos, de experiencias únicas e irrepetibles. La maternidad, como he dicho, no es una experiencia homogénea. Cada mujer vive la maternidad de una manera diferente, dependiendo de su contexto personal, social y cultural. No existe una única forma de ser madre, sino múltiples formas de serlo. Y todas son válidas. Y hablando de retos. ¿Qué reto tan grande es ser madre? No es solo cuidar, alimentar, educar y proteger a un ser humano. Es mucho más que eso. Es estar ahí incondicionalmente, es ser paciente, es ser fuerte, es ser valiente, es ser flexible, es ser creativa, es ser resiliente. Es aprender a vivir con el cansancio, con la incertidumbre, con la culpa. Y a pesar de todo eso, seguir adelante día tras día, con una sonrisa en la cara y con el corazón lleno de amor. Los desafíos de la crianza son muchos y variados. Desde la alimentación y el sueño, hasta la educación y el desarrollo emocional. Desde las dificultades económicas y laborales, hasta la soledad y el aislamiento. Las madres a menudo se enfrentan a una gran cantidad de retos, que requieren de su esfuerzo, dedicación y perseverancia. El cuidado de un hijo es una responsabilidad que va más allá de la satisfacción de sus necesidades básicas. Implica también la transmisión de valores, la educación en el respeto, la promoción del desarrollo de su autonomía y la construcción de una identidad sólida. Los padres en general y las madres en particular desempeñan un papel fundamental en la formación de los hijos, en su desarrollo personal y social. Es necesario que los padres se involucren activamente en la crianza, que compartan las responsabilidades, que se apoyen mutuamente. Y es que al final del día, la maternidad es una aventura. Una aventura llena de altibajos, de momentos de felicidad y de momentos de desesperación, de risas y de lágrimas. Pero sobre todo, es una aventura que te cambia la vida para siempre. Y eso es algo que nadie, absolutamente nadie, puede negar. La maternidad es un viaje de descubrimiento, de crecimiento y de transformación. Es una experiencia que te permite experimentar el amor más puro e incondicional. Es una experiencia que te llena de alegría, de emoción, de satisfacción. Es una experiencia que te cambia la vida para siempre. Los momentos de felicidad son numerosos. La primera sonrisa, la primera palabra, los primeros pasos, los abrazos, los besos, las caricias. Los logros, los éxitos, los momentos compartidos en familia. La alegría de ver crecer a tu hijo, de ver cómo se desarrolla, cómo aprende, cómo evoluciona. La felicidad de compartir momentos inolvidables. Los momentos de desesperación también existen. El cansancio, la falta de sueño, la preocupación por la salud de tu hijo, las dificultades económicas y laborales. Las discusiones, los conflictos, los problemas de comportamiento. La frustración, la impotencia, la sensación de no poder hacer nada. La angustia, la ansiedad, la depresión. Pero a pesar de todo, la maternidad es una experiencia única e irrepetible. Una experiencia que te cambia la vida para siempre. Una experiencia que te llena de amor, de felicidad, de satisfacción. Una experiencia que te permite crecer, madurar, evolucionar. Una experiencia que te convierte en una mejor persona. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿la maternidad transformará a Demet? La respuesta es sí. La transformará. ¿Pero cómo? Eso es lo que vamos a descubrir juntos.
Y esa es precisamente la magia de la maternidad. La magia de descubrir una nueva faceta de ti misma, de crecer, de aprender, de evolucionar. La magia de amar incondicionalmente, de vivir intensamente, de ser feliz. La transformación de Demet, como la transformación de cualquier mujer que se convierte en madre, será única y personal. No habrá una fórmula mágica, ni un manual de instrucciones. Será un proceso de adaptación, de aprendizaje y de crecimiento. La maternidad le presentará a Demet nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nuevas experiencias. La maternidad le permitirá descubrir nuevas facetas de sí misma, fortalecer sus valores, ampliar su perspectiva del mundo. La maternidad le permitirá experimentar el amor más puro e incondicional. Y todo esto, sin duda, la transformará, la cambiará. La enriquecerá. La expectación es grande. Los medios de comunicación y las redes sociales seguirán de cerca cada paso de Demet. Se analizarán sus decisiones, se juzgarán sus elecciones, se comentarán sus declaraciones. Pero al final del día, lo más importante es que Demet encuentre su propio camino, que viva la maternidad a su manera, que sea feliz. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarme en esta reflexión, por compartir sus pensamientos y sus sentimientos. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, qué sienten, qué les parece este tema tan importante. Sus opiniones y experiencias son valiosas. El intercambio de ideas y la reflexión conjunta nos enriquecen a todos. Así que los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre la maternidad? ¿Creen que la maternidad transforma? ¿Cómo creen que la maternidad podría transformar a Demet? ¿Cuáles son sus experiencias como madres o como hijos? ¿Qué consejos le darían a Demet? Me encantaría leer sus opiniones. Me interesa conocer sus perspectivas. Me interesa saber qué piensan sobre los desafíos y las alegrías de la maternidad. Me interesa saber cómo la maternidad ha transformado sus vidas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima.